Para el ítem 11.4.2.7 laboratorio, administración de archivos de configuración de dispositivos con TFTP, Flash y USB. Entonces vamos a ver qué nos muestra Cisco para este laboratorio. Bien, esta es la práctica de laboratorio, administración de archivos de configuración de dispositivos con TFTP, Flash y USB. Entonces vemos un poco la topología como tal. Vemos también la tabla de direccionamiento, que es lo que debe llevar, y los objetivos. En la primera parte es armar la red, configurar los parámetros básicos de los dispositivos. En la parte 2, que es descargar un software de servidor TFTP, esto es optativo. En la parte 3, que es utilizar TFTP para realizar una copia de seguridad de la configuración y ejecución del switch y restaurarla. En la parte 4, que es utilizar TFTP para realizar una copia de seguridad de la configuración y ejecución del router y restaurarla. Y en la parte 5, que es realizar copias de seguridad de configuración y ejecución y restaurarlas mediante la memoria flash del router. En la parte 6 es utilizar una unidad USB para realizar una copia de seguridad de la configuración y ejecución y restaurarla. Esto es optativo. Bien, un poco de la información básica nos habla sobre TFTP, este tipo de software que podemos utilizar, y los servidores. Nos dicen de que constituye un método centralizado y seguro que se utiliza para almacenar las copias de seguridad de los archivos y para restaurarlos según sea necesario. También nos habla un poco sobre, recuerden, la unidad de flash de USB. Entonces eso es lo que vamos a estar analizando. Para los recursos necesarios, el router 1, tenemos un switch también, un PC, los cables de consola, cables Ethernet y una unidad flash USB optativa. Entonces esta parte, lo que me interesa a mí de este laboratorio por lo menos es mostrarles en un equipo real cómo podemos hacer un backup de la imagen de, digamos, el iOS del R1. En este caso es lo que vamos a hacer. Para los que no tienen el laboratorio, los voy a ir pasando para que, digamos, con ayuda de su instructor y de pronto un equipo que soporte USB, el que tengo no lo soporta. Ahora vamos a ver las plataformas y puedan hacer la parte del USB. Es muy sencillo, simplemente saber hacer los comandos y téngalo por seguro de que va a funcionar. Entonces vayamos a la parte 1. Es lo que deben hacer, la configuración básica, muy sencillo. Esto es lo que venimos haciendo desde que empezamos este capítulo y todo, digamos, este currículo. Bien, aquí nos sugieren este TFTP D32. Entonces ese es el que aquí sugieren. Yo voy a trabajar con uno que se llama WinAgents. De todas maneras, aquí en los objetivos vemos de que nos dice de que esto es optativo, o sea que podemos trabajar con el que mejor nos parezca. Y no voy a trabajar con Terater, sino que voy a trabajar con PuTTY, que como les dije, trabajo mucho con este emulador. Para mí es muy sencillo, pero ustedes lo pueden hacer también lo pueden hacer, digamos, con Hyperterminal, con Security SRT. Entonces pueden utilizar esos emuladores también. Bien, aquí nos dicen de cómo lo podemos descargar. Luego utilizar TFTP para realizar una copia de seguridad de configuración y ejecución del switch y restaurarla. Aquí nos colocan los pasos, cómo podemos iniciar. Entonces, como les dije, lo voy a ir pasando para que vayan viendo los que no tengan el laboratorio y lo puedan realizar en clase.
Aquí en el paso 4, transferir el archivo de running config del servidor al TFTP de PCA. Entonces, esto ya lo hicimos en el packet tracer y va a funcionar en la vida real. Entonces, es lo que se debe hacer. Aquí el servidor TFTP también muestra un progreso durante la transferencia, este que tenemos aquí y el que vamos a ver en su totalidad ahora que les muestre todo el archivo. Aquí nos dicen de que ya que tenemos ese archivo, debemos de eliminar todas las claves encriptadas, las que se autogeneran. Entonces, todo esto se tiene que eliminar. Luego guardamos un archivo de texto sin formato con un nombre nuevo, por ejemplo, nos colocan este. Y hacemos el proceso inverso, le damos copy, ahora desde un TFTP para el running config, con este archivo ya modificado. Entonces veamos la configuración que encuentra actualmente a través de un TFTP. Entonces esto fue lo que hicimos en el packet tracer. En la vida real, téngalo por seguro que va a funcionar. Esto es utilizar TFTP para realizar una copia de seguridad de la configuración y ejecución de router y restaurarlo. Entonces aquí nos dice que nos coloquemos ese direccionamiento para poder tener acceso hacia el servidor TFTP. Aquí que le demos el show file system, que es lo que vamos a hacer, donde se encuentra el archivo de configuración de inicio. Entonces recuerden en la teoría cuando vimos este asterisco y cuando vimos este numeral para que puedan responder esa pregunta. Copiar la configuración en ejecución de router a la memoria flash. Entonces la running config hacia la flash, le damos aquí un nombre y esto, como les dije, prácticamente lo que hicimos pero en el emulador de redes packet tracer, pero ahora en la vida real. Aquí borrar la configuración de inicio y volver a cargar. Recuerden el restart config. Aquí por ejemplo, desde la que ya tenemos el copy, vamos a la flash, el que creamos, y le decimos que la copie en el running config. Aquí nos habla un poco de que la interfaz Liga 01 no está activa, pero nos dicen que cuando estemos editando el archivo, recuerden cuando quitamos todas las contraseñas a la interfaz le colocamos no shutdown y el comando puede volver a subir y la interfaz quedaría arriba. Esta última parte es utilizar una unidad USB para realizar una copia de seguridad de la configuración, ejecución y restaurarla. Esto es optativo por si, como les dije, si lo tienen o no lo tienen. Por
ejemplo, ahora que veamos, cuando le dé Show File System, veamos que el equipo que voy a utilizar no tiene esta parte. Entonces, como les dije, la idea, esto es un paso a paso para que en su academia lo realice o en su trabajo. Lo mismo, copiar hacia la USB flash. Entonces vemos de aquí de que ya aparece. Lo que les dije aquí, incluir el comando no shutdown para que suba la interfaz. Y aquí, que es copiar desde la USB el archivo que creamos hacia la running config. Y vemos que efectivamente ya sube la interfaz. Bueno, esto es muy sencillo. ¿De qué comandos utiliza para copiar un archivo de la memoria flash a la USB? Y qué comando utiliza para copiar un archivo de la unidad flash USB a un servidor TFTP. Esto ya lo saben. Ok, entonces vayamos y entremos en materia con el pequeño laboratorio que les hice. Voy a omitir el switch porque en realidad lo podemos hacer desde este equipo conectado a la consola, y un cable Ethernet para indicarle a nivel de capa 3 qué es lo que se va a hacer. Bien, entonces bueno, les presento. Voy a trabajar con el PuTTY, este que tenemos acá, y el servidor de TFTP que yo utilizo es WinAgents. Ustedes pueden utilizar el que mejor les parezca. Entonces, lo primero que hago es verificar. Le coloqué este direccionamiento a través del comando ipconfig. Vemos que este es, digamos, estoy por cable a través de la 192.168.02 con una máscara de 24. Entonces es el IP que le coloca a este equipo. Por ende, le debo configurar una del mismo rango hacia la interfaz que voy a utilizar para que encuentre el servidor TFTP. Entonces voy a utilizar la .1, igual puedo utilizar la que sea, pero por, digamos, las convenciones que hemos venido tratando, recuerden de que podemos utilizar la primera dirección IP para ese gateway por defecto. Aquí no le coloqué gateway porque es una conexión punto a punto, entonces en realidad no lo necesito. Y como tampoco tengo otras redes, entonces no necesito ese gateway que me haga ese enrutamiento. Bien, entonces este es el PuTTY, como les dije. Voy a coger la parte de serial, y yo sé que aquí entro, o mi computador siempre responde al COM8 cuando conecto el convertidor USB. Entonces vemos que ya pudimos acceder al equipo. Nos pregunta, este es el modo setup, que si queremos le vamos a dar que no y le damos enter. Entonces esperemos a que, bueno, aquí tengo otras imágenes, inclusive de equipos Cisco y de equipos que no son Cisco. Entonces vemos que ya ha utilizado esta parte del servidor TFTP. Bien, entonces vemos de que prácticamente está de fábrica este equipo. Si le damos Show File System, vemos que, como les dije, no tengo habilitado lo del USB, y vemos de que en la vida real también de esta forma el iOS o el sistema de arranque está en la flash. Entonces recuerden el asterisco y recuerden el numeral. Bien, eso era lo primero que quería que vieran. De segundo, si por ejemplo hacemos un pin hacia la 192.168.01, vemos de que no responde. Y si intentamos, y quiero que vean este error, quiero hacer una copia desde la flash hacia TFTP,
aquí él me va a pedir quién es. Bueno, aquí vamos a darle show flash y vemos que vamos a hacer copia de este iOS. Entonces si le damos, por ejemplo, el mismo copy flash FTP, aquí vamos a darle este nombre de archivo y me dice la 192.168.0.1. le damos confirmar, me dice de que como no lo encuentra, hay un error al abrir ese TFTP, nos habla sobre el socket. Entonces recuerden cuando hablamos a nivel de sesión, esto del socket de la capa número 5 del modelo OSI, entonces va relacionado con el que no está abierto o no está configurado ese direccionamiento, por ende ese puerto está cerrado. Entonces veamos que debemos de configurar, o por lo menos en primera instancia saber llegar hacia ese servidor, o si no vamos a tener este tipo de errores. Bien, vayamos a la interfaz giga 0. Bueno, este no trae giga, trae fast ethernet. Entonces si le damos IPADD, vamos a colocarle la 192.168.0.1 con máscara de 24. Y ahora bueno, le damos no shoot, vamos a darle de alta. Nos dice que subió. Y si hacemos otro pin, vemos de que ya llegamos. O sea que lo más probable es que todo esto funcione. Ok, entonces si nos vamos otra vez y ahora sí podemos emitir el comando, aquí lo tenemos, va a copiar desde la flash, es esto que tenemos aquí, desde la memoria flash, únicamente tenemos la .bin, o sea el iOS, hacia el servidor TFTP. Ahora si yo le doy enter, él me va a decir, bueno, el nombre del archivo ya lo teníamos, y ahora sí el servidor, que es la 192.168.0.2, que viene siendo este equipo como tal, donde se encuentra este servidor configurado. Entonces le voy a decir, bueno, aquí de pronto no hicimos el paso correcto porque es la .1 y no lo va a encontrar, sino la .2. Inclusive podríamos hacer el intento. Por ejemplo, coloquemos algo erróneo ahí para que nos... Exacto. Entonces entremos para que todo quede correctamente. Vamos a darle de baja a la interfaz. Vamos a apagarla. Copy FTP, ese mismo archivo, pero vamos a darle la 192.168.0.2, que viene siendo este equipo, y veamos que nos muestra un tiempo de espera, por lo que no hay conexión hacia este servidor, porque recuerden que bajé la interfaz simulando de que no podríamos llegar. Nos dice que error, lo mismo, que hay un timeout, quiere decir de que no llega hacia ese equipo. Entonces entremos y a la interfaz, y ahora sí le damos de alta. Okay. Ya veo que nos responde el 1. Listo, ahora sí vayamos al laboratorio como tal. Listo, le vamos a decir que vamos a copiar esa, y es la 192.168.0.2. Le digo que ese es el archivo, y ahí vemos de que ya obtenemos
una respuesta afirmativa, y si nos vamos al servidor, aquí se va registrando todo, en el sentido que los archivos se encuentran en progreso. Aquí vemos la transferencia como tal, cómo va ese progreso. Aquí es todo lo que hemos venido haciendo, como un log de todo lo que llevamos. Bien, entonces a medida que esto va aquí en progreso, vemos de que también va pasando esto. Bueno, entonces esperemos ahí, podemos ir dialogando en el sentido de que es importante que tengan copias de seguridad, por si por una mañana se levantan y lo llaman diciendo de que el equipo en realidad dejó de funcionar, entonces se debe reemplazar por uno nuevo. Entonces esto es fundamental de que se sepa realizar. Bien, entonces aquí observamos que se completó correctamente la transferencia. Aquí nos muestra, y aquí el estatus nos dice de que el archivo fue o se realizó la copia de forma exitosa, y efectivamente aquí vemos el archivo que pesa 33.1 megas. Entonces ya pasamos eso. En este caso la imagen, también podemos hacer copias de seguridad de la configuración, pero lo que quería que vieran era esa parte que es muy sencillo de hacer. Simplemente saber utilizar el servidor TFTP y luego únicamente emitir el comando y dejar de que él se transfiera. Entonces espero que haya sido de gran agrado, gran ayuda a este laboratorio, y sigamos con lo que sigue, que también es otro laboratorio. Para el ítem 11.4.2.8, laboratorio análisis de los procedimientos de recuperación de contraseña. Entonces veamos qué nos ofrece Cisco para este laboratorio. Bien, esta es la práctica del laboratorio. Entonces veamos, nos dice que es la investigación de procedimientos de recuperación de contraseña. Los objetivos en la parte 1, que es investigar el registro de configuración, identificar el propósito del registro de configuración, describir el comportamiento del router para distintos valores de registro de configuración. Y en la parte 2, que es registrar el procedimiento de recuperación de contraseña para un router Cisco específico. Entonces esto es muy sencillo de hacer. En la investigación, inclusive hay páginas donde prácticamente te dan todo, te dan los comandos, y es simplemente saber para qué sirve el registro de configuración. Entonces por eso nos mandan a investigar esta parte. Damos un poco la información básica. Nos dice que la idea es investigar el procedimiento de recuperación y restablecer las contraseñas de enable en un router Cisco específico. Ya sabemos para qué sirve la enable secret. Veamos que este tipo de contraseña se puede recuperar, pero la contraseña, la enable secret, está encriptada y debe reemplazarse por una nueva. Debemos saber para qué sirve el modo de monitor room, eso va en la investigación, así también como los parámetros de la configuración de registro en un software básico de almacenamiento de ROM. Entonces eso es lo que van a investigar. En la parte 1, investigar lo del registro de configuración. Entonces aquí, ¿cuál es el propósito del registro de configuración? Entonces esa investigación es la que deben de hacer. ¿Qué comandos cambia el registro de configuración en el modo de configuración? Esto también, como les dije, ustedes lo buscan y lo encuentran. ¿Qué comandos cambia el registro de configuración en la interfaz room? Entonces
Aquí recuerden que aquí es el modo de configuración, aquí ya están como el router, y aquí ya está en el modo de monitor room. Aquí cambia el comando. Entonces eso es lo que van a investigar. Bien, en el paso 2, que es determinar los valores de registro de configuración y sus significados, aquí únicamente nos muestran dos, pero en realidad hay varios que realizan funciones específicas. Como les dije, recuerden que este viene por defecto. Inclusive en este capítulo les estuve mencionando de qué significaba 0x2102. Él viene por defecto, y lo que indica el 0 es que busque, o el sistema de arranque está en la flash. Tenemos también el 0x2142. Entonces les dije que este 4 significa que omita lo que tiene la NVRAM. Entonces cuando logremos investigar cuál es el comando que va aquí en el monitor room para cambiar el registro de configuración, lo debemos de cambiar a este, para que 0x2142, para que omita lo que tiene la NVRAM. Entonces todo esto va asociado también con el proceso de arranque. Esto también ya lo dije. Entonces busquen lo del proceso de arranque del router, devuelvan o busquen el video del capítulo donde está todo este proceso, para que entiendan que primero hace el post, luego busca la ROM que tiene las instrucciones para, digamos, el bootstrap. Entonces todo eso va asociado a esto. La idea es que entiendan cómo es ese proceso de arranque, para saber que en qué momento él debe omitir la NVRAM con este 4 para que los deje realizar el cambio de la contraseña. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre estos dos valores de registro de configuración? Entonces, dependiendo de lo que investiguen aquí, pueden hallar la respuesta. En la parte 2, que es registrar el procedimiento de recuperación de contraseña para un router Cisco, es la investigación que van a hacer. Entonces, de pronto coloquen. Entonces, es algo tan sencillo como, por ejemplo, aquí tengo el explorador. Coloquemos recuperar contraseña de router Cisco. Aquí no nos muestra. Entonces, inclusive aquí nos muestra varios videos en YouTube. Escojamos este para ver apuntes de Cisco, recuperar contraseñas. Veamos que nos muestra. Nos da todo, de pronto, inclusive las series que podemos utilizar para recuperar las contraseñas. Miren que nos hablan todo sobre, digamos, el post, ingresar al modo monitor room, bueno, apagar, encender el equipo. Bueno, todo eso es lo que deben de hacer. Aquí cambiar el valor de registro de configuración, con este es el comando confred a 0x2142. Luego reiniciar el router. Piden que entrar en modo privilegiado y realizar el comando, o emitir el comando show startup config para verificar la contraseña enable. Luego reemplazar estas claves. Recuerden que esto va digamos, encriptado, entonces lo mejor es reemplazar las claves. Después de que la reemplacemos, guardamos la configuración para que tome las nuevas claves. Luego debemos de cambiar el registro de configuración. Entonces vemos de que ya el comando cambia. Entonces config register, esto es cuando ya estén dentro del modo de configuración de router, ya lo deben de cambiar al 0x21. Y miren que en el monitor room, que está en el modo del monitor room, aquí vemos de que el comando es diferente, config. Para entrar al monitor room debemos de presionar la tecla control break pausa o control al pausa. Entonces deben de tener cuidado en esta parte, porque hay muchos portátiles que, digamos, la traen, por así decirlo,
detrás, por ejemplo, F11 y está en color azulito o color moradito, el de la pausa. Entonces se debe de colocar la tecla, hay una tecla que es FN para, digamos, poder utilizar esos que están por detrás de la tecla, por así decirlo. Entonces deben de tener presente esto, que de pronto hacen control al pause y no les funciona, no, que así no funciona. Entonces deben de tener en cuenta eso. Bueno, estos son los pasos. Busquemos otros que, digamos, que nos muestra todo aquí. Coloquemos este. Veamos que nos sale. Bueno, no veo gran cosa aquí. Busquemos otros. Quiero buscar uno porque por lo menos nos muestre los pasos ya completos. Bueno, digamos es del Packet Tracer, pero es muy fundamental de lo que se quiere hacer. Por ejemplo, reiniciamos el router físicamente, luego cuando le damos control más pausa, y este es el modo monitor room. Cuando estemos aquí en este modo ya sabemos que estamos, o este prompt nos indica que estamos en el monitor room. Aquí le damos confer rep espacio y le damos el registro 0x2142, le damos enter y le damos reset. Después que él omita lo que tiene la NVRAM, digamos, va a aparecer como si iniciara, por ejemplo, el router. Aquí de pronto no lo muestran, pero este punto aquí indica como si estuviéramos en el router. Entonces ahí le debemos de dar, cuando ya estemos aquí, le debemos de dar que copie lo que está en el startup config a la running config. O sea que lo que tiene guardado lo copia a lo que está corriendo. Luego le damos el configure terminal y le vamos a cambiar la enable secret. Después de que se la cambiemos, debemos de copiarla ahora de running config al startup config para que guarde los cambios. Después de eso le damos en el comando configure register y le vamos a decir que ya lo cambie a 0x2102. Bueno, miren que aquí después que hacen esto es que guardan cambios. Entonces ya lo que tiene la running config, o sea, lo que ya logramos modificar, que ahora sí lo guarde en la startup config para cuando vuelva a arrancar con el registro de configuración 0x2102 ya tenga la nueva configuración que tiene la startup config. Le damos un reload y ahí funciona. Aquí nos muestran un video de lo que queremos hacer. Bueno, aquí por fin encontré algo muy real. Después de haber buscado, le damos esta parte. Bien, entonces vemos, por ejemplo, cuando ya logramos entrar al modo monitor room, nos va a aparecer este prompt así, y le vamos a dar confer rep y le vamos a cambiar el registro de configuración a 0x2142 y luego le vamos a dar reset. Nos va a aparecer un cuadro de diálogo, le decimos que no, le damos enable, recuerden, para entrar al modo privilegiado,
y aquí le vamos a decir que copie lo que tiene la NVRAM, la Startup Confi, a lo que está corriendo, a Running Confi. Entonces vemos, por ejemplo, si teníamos otro nombre, qué sé yo, Aprende Redes en un clip, que se llamara nuestro router o R1, vemos de que cuando ya le cambiamos, le decimos que omita la NVRAM con el 0x2142, vemos de que ya va a aparecer el router, el PROM como un router, porque digamos que aquí estaría como de fábrica, está omitiendo lo que ya tiene configurado y él debe demostrar ese PROM así. Entonces aquí vemos de que copie lo que ya está hacia el running config. Bueno, y esta nota es súper importante, que no debemos de copiar de running config a la startup config, porque ahí sí dejamos por fuera ese router, porque le estamos diciendo la running config ahora mismo no tiene nada, y si lo vamos a reemplazar por la que tiene la configuración pero la que no nos deja entrar porque la contraseña es errónea, entonces estaríamos reemplazando nada y estaríamos configurando nada, por así decirlo. Entonces el comando es copy startup config running config, no running config startup config, porque ahí sí perdemos todo lo que tiene ese equipo. Bien, entonces ahora ya estando aquí entramos en configure terminal y le damos enable secret y la nueva contraseña, y luego cambiamos otra vez el registro de configuración a 0x2102 y este nos permitirá ya tomar los cambios. Y luego ahora sí, como en la running config ya está lo que tenía la startup config con la enable secret nueva, ahora sí desde la running config hasta la startup config, para cuando este registro de configuración se aplique, entonces ya tengamos la nueva o la recuperación de esa contraseña. Entonces vemos de que este es más real de lo que pensábamos, y de esta forma se recuperan las contraseñas. Entonces, como les dije, es investigación porque lo encontramos muy sencillo por internet y es lo que deben de colocar aquí. Luego, en el paso 2, responder las preguntas sobre el procedimiento de recuperación de contraseña. Por ejemplo, describa cómo buscar los parámetros actuales del registro de configuración. Entonces, recuerden el comando show version. Ahí encuentran el registro de configuración. Cómo entran al modo monitor room. Recuerden control break pause. Qué comandos necesita para acceder a la interfaz de el room. Ya lo saben hacer. ¿Qué mensaje esperaría ver cuando arranque el router? Entonces, aquí la pregunta sería un poco como confusa, en el sentido de que no sé, o de pronto no la interpreto si es cuando estamos en el monitor room o antes, o quizás cuando ya cambiemos la contraseña en sí. No sé. Aquí, porque es importante cargar la configuración de inicio en la configuración de ejecución, porque este es el que nos va a permitir realizar el cambio de la enable secret. Porque es importante volver a cambiar registro de configuración al valor original después de recuperar la contraseña. Se debe cambiar porque si lo dejamos como está, obviamente va a saltar la NVRAM y estaríamos entrando otra vez a, digamos, la configuración de router por default, o sea que no vamos a encontrar nada hasta que la cambiemos y ya él tome presente lo que tiene la NVRAM. Por último, la reflexión: ¿por qué es de suma importancia que un router esté protegido físicamente para impedir el acceso no autorizado? Entonces esta es una reflexión muy sencilla. Ustedes deben de responder por qué está protegido físicamente. Bien, esta práctica de laboratorio es, digamos, ya deben de saber cómo recuperan las contraseñas en un router Cisco, es muy sencillo. Y sigamos con el currículo. Para el punto 11.5, servicios de enrutamiento integrados, vamos, o se desglosa el ítem 11.5.1, router integrado, y
vamos a analizar el ítem 11.5.1.1 dispositivos multifunción. Entonces esto no es más que, digamos, entender o saber de que existen dispositivos que en uno solo pueden tener varias funciones. Para la muestra un botón, yo creo que ya todos en nuestras casas tenemos internet, y ese equipo que nos trae internet, ya sea de forma alámbrica o sea de forma inalámbrica, lo podemos llamar como un dispositivo multifunción. Cisco lo llama como router integrado, el cual puede tener un punto de acceso que tenemos aquí, que es de forma inalámbrica. Se comporta también como un switch si vamos a conectarlo de forma alámbrica, y obviamente hace funciones de capa 3 como un router. Entonces a este tipo de equipos los podemos o llamar de esta forma. Vemos de que nos habla un poco de que en un entorno en el que cada vez se aprovecha más la tecnología de redes, que es el hogar, más que todo esto lo encontramos en hogares. No digo de que no se pueda utilizar en una empresa, sí, pero para empresas hay equipos más robustos, ya sea de forma inalámbrica, o digamos si queremos hacer una zona Wi-Fi, equipos OAP más robustos que, digamos, uno doméstico, uno casero. Pero en sí esto es lo que vamos a encontrar con estos operadores de cable o estos operadores de telefonía que nos brindan el servicio de internet que va directo hacia las casas. Entonces nos colocan, por ejemplo, en este caso, ya sea un DSL o un cable modem, lo conectan hacia el router y aquí puede tener las diferentes funciones. También lo podemos configurar, y digamos en la forma más básica en la que encontramos, por así decirlo, el 90% de estos equipos es que utilice DHCP. Entonces por cada conexión él le entrega un direccionamiento de forma automática. Eso es lo que se trata más que todo esta parte de los dispositivos multifunción. Para el ítem 11.5.1.2 tipos de router integrados, entonces nos hablan de que estos routers integrados pueden ser desde dispositivos pequeños diseñados para aplicaciones de oficinas hogareñas y pequeñas empresas, hasta dispositivos más eficaces que se pueden usar en sucursales de empresas. Entonces de estos dispositivos hay una gran variedad, inclusive hasta de fabricantes, pero el que nos muestra Cisco y el que vamos a realizar o a tener alguna configuración más adelante en los laboratorios es un router Lindsay. Es la línea, por así decirlo, más económica de Cisco para hogares. Consta de un diseño simple y por lo general no tiene componentes independientes, lo que reduce el costo del dispositivo. Recuerden de que esos tres, tanto AP inalámbrico como switch y como router, van en ese mismo equipo. Entonces es más que todo esa parte. Nos habla también que nos ofrece opciones de configuraciones básicas como contraseñas y direccionamiento IP, y opciones de configuraciones de DHCP que son las mismas independientes de si el dispositivo se utiliza para conectar host por cable o inalámbrico. Entonces digamos que esta es una característica esencial. Ya después viene lo inalámbrico como el SSID, digamos el modo de encriptación de los datos. Entonces eso es un plus que se le añade con el estándar 802.11 en esa parte. Para el ítem 11.5.1.3 capacidad inalámbrica, nos habla un poco sobre primero el modo inalámbrico. Recuerden el estándar IEEE 802.11 y que existen 4 enmiendas de estándares para esto y que describen diferentes características, como está el 802.11a, el B, el G y el N. Entonces esto ya lo estuvimos analizando
cuando estudiamos inalámbrico, este estándar en particular. Recuerden ese capítulo de Ethernet, si no estoy mal es capítulo 5, donde todas estas variantes de Ethernet, y en este caso la 802.11 es la que vamos a estar. Recuerden lo de la WLAN, toda esa parte. Bien, entonces no es más que todo eso. Nos hablan también sobre el identificador de conjunto de servicios, el SSID, cuando colocamos nuestro dispositivo, ya sea un smartphone, o sea una tablet PC, o sea nuestro computador portátil, a identificar redes. Entonces esa red, por ejemplo, yo le configuré a un Linksys, aprende redes en un clip. Entonces cuando desde un dispositivo de estos escaneo mi espectro electromagnético para saber qué señales están viajando por ahí, aparece este identificador para ver si me puedo conectar o no. Ese es el SSID. También tenemos lo del canal inalámbrico. Nos hablan sobre los diferentes canales que se crean al dividir el espectro de RF que está disponible. Para entender esto un poco, pongamos el ejemplo de la televisión. A medida que vamos pasando los canales, cada canal es capaz de transportar una señal diferente. Entonces esto mismo sucede en esta parte del canal inalámbrico. Para el ítem 11.5.1.4, seguridad básica de la red inalámbrica, entonces vemos en esta parte de seguridad que antes de conectarnos a la AP significa access point, a la red o al ISP, se deben planificar y configurar medidas de seguridad. Entonces tenemos tres aspectos básicos, que es lo que se debe o que recomienda Cisco que debemos de cambiar. Por ejemplo, el primero es la modificación de los valores predeterminados para el SSID, los nombres de usuario y las contraseñas. Entonces, por ejemplo, en estos equipos Linksys, para administrarlo por default es admin o admin enter en usuario y contraseña. Entonces esta administración, contraseñas de administración, debemos de cambiar. Nos habla también de la desactivación de la transmisión del SSID para que cuando escaneemos, pongamos un dispositivo final a escanear, no aparezca. Y por último tenemos la configuración de la encriptación mediante web o WAP. Entonces veamos un poco sobre estos dos protocolos de encriptación. Tenemos el primero, que es web, que significa protocolo de equivalencia por cable. Vemos de que una de las características de este protocolo web es encriptar el tráfico de la red a medida que éste se desplaza por el aire. Web utiliza claves preconfiguradas para encriptar y descifrar datos. Entonces vemos de que este protocolo introduce la clave como una cadena de caracteres donde contienen números y letras. Generalmente consta de 64 de 128 bits, y en algunos casos web admite también claves de 256 bits. Vemos también que para simplificar la creación y la introducción de estas claves, muchos dispositivos incluyen la opción por contraseña. Esto quiere decir que es una manera fácil de recordar la palabra o frase usada para generar automáticamente una clave. Entonces la idea es que cuando intentemos loguearnos, web nos solicite una contraseña para poder acceder hacia ese AP, que es el que debe de configurarse. Por ejemplo, si yo tengo mi smartphone y me quisiera conectar a aprender redes en un clip, escaneo el espectro, me aparece, y cuando le doy conectar me pide una contraseña. Esa contraseña va cifrada, obviamente la debo de tener nuestro administrador de red. Si desea de que nosotros nos conectemos, entonces me la debe de dar y así ingresar al smartphone. Luego él la compara y si coincide, entonces me da el acceso hacia ese AP. Vemos también de que web tiene puntos débiles. Por ejemplo, el uso de una clave estática en todos los dispositivos con web habilitado. Entonces también vemos de que existen
aplicativos o aplicaciones que están disponibles incluso en internet, son software gratuito para tratar de descifrar estas claves. ¿Por qué? Porque, como les digo, es una contraseña estática. Pero para eso, para superar estos puntos débiles, se creó WAP. Y vemos de que este WAP significa acceso protegido Wi-Fi. Entonces, si vemos un dispositivo inalámbrico y lo estamos configurando, en vez de utilizar web, vamos a utilizar WAP, y ahora les voy a decir por qué. Vemos de que este también utiliza claves de encriptación entre 64 y 256 bits. A diferencia de web, este WAP genera nuevas claves dinámicas cada vez que un cliente establece una conexión con el AP. Por esta razón, WAP se considera más seguro que web, ya que es mucho más difícil de decodificar. O sea que cada vez que yo me conecte, él va a generar una clave nueva de forma aleatoria y de forma dinámica. Entonces vemos de que ya no es estática, sino que periódicamente va a estar cambiando la contraseña. Entonces, si por ejemplo tenemos un equipo de estos que está intentando conectarse bien, entonces vemos que también existen varias implementaciones de seguridad más que se pueden configurar en un AP inalámbrico, incluidos el filtrado de direcciones MAC, la autenticación y el filtrado de tráfico. Pero este tipo de configuraciones exceden el ámbito de este curso, entonces no las vamos a ver, simplemente las que les mencioné, la parte de configuración de SSID, la parte de la contraseña. Entonces todo esto es lo que se nos viene de ahora en adelante con los laboratorios que nos ofrece Cisco. Para el punto 11.5.2, configuración de router integrado, vamos a analizar el ítem 11.5.2.1, configuración de router integrado. Entonces no es más que todo, recuerden de que un router inalámbrico, en este caso un Linksys de Cisco, es un dispositivo común utilizado en redes domésticas y en pequeñas empresas. Cuando vayamos en la parte del Packet Tracer, el ítem 11.5.2.4, entonces vamos a entender mejor esta parte de teoría, porque en realidad no es lo mismo escuchar que escuchar y hacerlo. Entonces vemos de que esto ofrece 4 puertos Ethernet para conectividad por cable y además actúa como punto de acceso inalámbrico. Vemos que el dispositivo Linksys también funciona como un servidor de DHCP y un mini servidor web que admite una interfaz gráfica de usuario GUI basada en web, que a través de ella es que lo podemos gestionar. Entonces, ¿cómo accedemos hacia un router Linksys? Debemos conectar nuestra PC hacia un puerto LAN Ethernet de router, porque también nos aparece un puerto que dice WAN. Entonces este no lo podemos, porque ahí va la conexión de nuestro ISP. Entonces debe ser a través de un puerto LAN de router. Vemos de que una vez de que hayamos conectado a través de un cable Ethernet, este dispositivo, ya sea un PC portátil o un PC de mesa, obtiene de forma automática un direccionamiento IP de router integrado, incluido una dirección de gateway predeterminado. Entonces podemos utilizar la propiedad de ipconfig para ver qué direccionamiento fue el que nos entregó DHCP de ese equipo. Luego de que obtengamos esa puerta de enlace predeterminada, lo podemos gestionar a través de cualquier navegador. Simplemente en la barra de búsqueda colocar la dirección IP. Supongamos que nos entregó la 192.168.1.1, le damos enter y nos debe de aparecer para loguearnos como usuario y contraseña. Entonces esto es lo más sencillo que podemos encontrar, inclusive es el mismo procedimiento para otros proveedores. Por ejemplo, está TP-Link, está la parte de D-Link, está la parte de los HP, de los Tricom, que también maneja esta línea básica de estos equipos.
Bien, entonces como les dije, esto se va a ver mejor ahora que pasemos a la configuración. En el ítem 11.5.2.2, habilitación de la conectividad inalámbrica, vemos de que podemos habilitarla y podemos deshabilitarla en caso tal de que no queremos de que nadie se conecte de forma inalámbrica. Entonces vamos a tener factores que debemos de gestionar para que sea más seguro. Por ejemplo, el SSID, como les dije anteriormente, la idea es cambiárselo. La parte del canal de RF, saber en qué canal vamos a trabajar, y el mecanismo de encriptación de seguridad deseado. Entonces todo esto se debe tener en cuenta para que nuestra conexión inalámbrica o el servicio inalámbrico que pensamos prestar sobre ese router integrado tenga, digamos, por lo menos la configuración básica, como el SSID, quien me identifica a qué red pertenezco. La parte de los canales de RF tiene que ver, digamos, con el canal que estoy transmitiendo. Recuerden también de los diferentes estándares del 802.11. Entonces podemos escoger entre si es la A, la B, la G y la N. Entonces, si por ejemplo por lo menos escogemos N y algún dispositivo solamente tiene habilitado o su tarjeta soporta 802.G, no se va a poder conectar. Entonces esto es fundamental que se sepa. Y lo último, la encriptación. Recuerden saber escoger si es web o si es WAP. Se recomienda de que se utilice WAP. Bien, para el ítem 11.5.2.3, configuración de un cliente inalámbrico. Aquí de pronto cuando yo creo que en uno o dos laboratorios del currículo, si no estoy mal, del capítulo 10, donde queríamos tener de forma por DHCP, se nos escapó o por lo menos vimos cómo podíamos configurar un Linksys, que es lo que vamos a hacer ahora en el siguiente ítem, que si mal no recuerdo era Home Office, una portátil, y no tenía conexión hacia ese equipo. Entonces les enseñé por lo menos cómo podemos conectarnos hacia ese AP. Entonces, más que todo eso, la configuración de un cliente inalámbrico, identificar el SSID, y si tiene algún tipo de contraseña configurada, entonces digitársela. Si corresponde, estaríamos obteniendo acceso hacia esa red. Entonces, para el ítem 11.5.2.4 Packet Tracer, configuración de un router Linksys, veamos que nos ofrece Cisco para este laboratorio. Este es el laboratorio, la 11.5.2.4 Packet Tracer, configuración de un router Linksys. Entonces vemos la topología que nos debemos encontrar. El objetivo en la parte 1, que es conectar al router Linksys. En la parte 2, que es habilitar conectividad inalámbrica. Y para la parte 3, que es configurar y verificar el acceso al cliente inalámbrico. Bien, en la información básica nos habla de que en esta actividad vamos a configurar un router inalámbrico Linksys, lo que permite el acceso remoto a los clientes inalámbricos, así como conectividad con seguridad WAP. Bien, entonces en la parte 1, que es conectar al router Linksys, nos piden que desde el host A entremos al Ethernet 1 del Linksys. Aquí tuve problemas con el laboratorio como tal, no sé, no me permitía habilitar la parte de inalámbrico. Entonces vamos a realizarlo desde cero. La idea es tratarlo de hacer igual. Entonces, si de pronto no encontramos los nombres que tenemos aquí, no se preocupen, es lo mismo. Entonces lo que nos dicen es que nos conectemos de forma directa desde el PC. Entonces nos vamos aquí a la conexión y nos vamos de forma directa al Ethernet 1. Bueno, primero quiero que vean algo. Cuando les dije
que tenía 4 puertos Ethernet y uno de internet. Este es el que conectamos a nuestro proveedor de servicios. Si nos conectamos a este, no vamos a poder acceder hacia digamos la interfaz gráfica de este computador, de este router, perdón. Bien, entonces ya teniendo ahí, nos dice de que esperemos a que esté de color verde, entremos al símbolo del sistema y a través de ipconfig veamos qué direccionamiento nos entrega. Ahora, si abrimos aquí y le damos, por ejemplo, ipconfig, aquí veo de que todavía no me está entregando nada. Si vamos acá, vemos de que está estático, vamos a obtenerlo por DHCP. Veamos otra vez ipconfig, todavía no me ha entregado nada porque el indicador, bueno, ahí ya está en verde, entonces ya nos debe de haber entregado algún direccionamiento. Vemos de que no, pero si vamos aquí, vamos a forzarlo a que empiece a actuar DHCP a través de los del DHCP, el Discovery. Entonces recuerden la parte de DHCP cómo hace este descubrimiento. Vemos de que efectivamente ya nos entregó un direccionamiento y que hagamos un ping hacia la 192.168.0.1 que viene siendo nuestro gateway. Bien, entonces ese es lo que hasta ahora llevamos. Ok, en el paso 2, que acceder a la interfaz gráfica de la GUI a través del direccionamiento. Entonces no es más que ir al PC y apuntar hacia ese equipo. Vemos de que nos va a pedir un usuario y una contraseña. Por defecto es admin. Bien, entonces ya estamos dentro del equipo como tal. Veamos que es un Lindsay. Aquí nos piden habilitar conectividad inalámbrica. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar la red. Aquí nos dice en esta situación no hay conectividad a internet, pero para todas las formas se configura un parámetro inalámbrico. Como les dije, esto es lo que nos va a entregar el DHCP para nosotros conectarnos, y vamos a colocar esas direcciones. Tenemos las 198. Aquí le damos y de forma estática, entonces aquí colocamos aquí en Internet Connection Type 198. Ya recuerden de que esto es una dirección 133 pública 219.1. nos da una máscara de 24. 198 133 219. Bueno, aquí, perdón, aquí en la máscara 255 255 255, y aquí si el default es 198 133 219 254, y el DNS es 198. Todo esto me lo entrega el ISP. 133 219. Aquí lo colocamos para que sepan de que eso lo va a realizar el ISP. Es lo que nos está diciendo aquí la información. Ahora, para configurar los parámetros internos, donde dice Network Setup, vamos a cambiar la red. Vemos de que aquí nos estamos logueando con la 192.168.0.1, bueno, con el rango S de 192.168.0, esta es nuestra red, y así es que podemos acceder hacia nuestro equipo, hacia nuestro Lindsay, y es el direccionamiento de DHCP que nos entrega. Vemos de que aquí está habilitado y va a entregar desde la 100 un máximo de 50 IP, o sea que desde la 100 hasta la 149. Entonces vamos a hacer el cambio de eso. Esto es esencial porque si por ejemplo no queremos configurar esto, sino lo que vamos a hacer una clase B, entonces nuestra red comienza por 172.16 y no por 192.168. Entonces es importante saber que la configuración de la red también se puede cambiar.
Entonces vamos a colocar la 172.31.1. Y aquí me dicen de que le vamos a colocar una máscara de 27, 224, y que va a empezar a entregar direccionamiento desde la 5 hasta la 25. Entonces ya debes saber por qué rango no es tan alto, por lo que la máscara de 24, ya esto ustedes lo deben de saber. Con una máscara de 24 apliquen la fórmula, presten, serían 5, entonces vemos de que 2 a la 5 es igual a 30 menos 2 serían, igual a 32 menos 2 daría 30, entonces solamente me permite 30 IP para entregar aquí con este direccionamiento. Entonces lo que nos dicen es que cuando le demos aquí en guardar cambios es que se ve reflejado el cambio aquí. Entonces apliquemos guardar cambios y vemos de que aquí ya se vio reflejado. Bueno, automáticamente, como ya nos cambió la red, entonces automáticamente él nos saca, porque ya no accedemos a él a través de este direccionamiento, sino a través del que le colocamos. Entonces, si vamos aquí otra vez, vamos a forzarlo que obtenga otra vez de HCP, y de esta forma me entregue otro direccionamiento. Entonces nos identificamos con él a través del 31.1.1. Si queremos volver a acceder, ya no es la 192, sino la dirección que le configuramos. Pide admin y luego admin nuevamente. Ok, entonces ya entramos, pero ahora con este direccionamiento. Bien, aquí en guardar la configuración y volver a conectarse al router fue lo que hicimos. Esta parte, el paso 3. Ahora para el paso 4, que es configurar la conectividad inalámbrica de los dispositivos inalámbricos, lo que vamos a hacer es, vamos a la opción de wireless y vamos a investigar las opciones de la lista desplegable. Entonces, si vamos aquí a la opción de wireless, veamos que nos ofrece. El laboratorio nos traía este disable, pero por ejemplo el MISEP significa de que trabaja en varias bandas. Dependiendo de la banda en la cual esté utilizando, es donde se va a, digamos, a escoger. Entonces ya recuerden, las bandas son 2.4 y 5 MHz, que son las comerciales y en las cuales se mueven estos equipos. Nos piden que configuremos la red wireless N solo. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Cogemos y aquí le vamos a colocar el SSID, va a ser mi red doméstica. Entonces sería mi red doméstica. Ok, ¿qué otra cosa nos dicen acá? ¿Cuáles son las dos características de un SSID? Recuerden de lo que lo podemos ocultar y lo que no. Desactivar esa parte. Bien, aquí nos dice que escojamos que para obtener el mejor rendimiento de una red que utiliza wireless N, configure la banda de radio a los 40 MHz de ancho. Entonces aquí vamos a escoger los 40 MHz. Le damos guardar cambios, save city, entonces vemos de que ahí tomó los cambios. Bien, ahora vamos a configurar la seguridad inalámbrica, de modo de que los clientes deban autenticarse para poder obtener la red doméstica. Entonces vamos a wireless security. Listo, aquí está disable, entonces debemos habilitarla y escoger
WAP 2 personal. Entonces WAP 2 personal, ok. Entonces aquí nos hacen una pregunta de cuál es la diferencia entre la opción personal y la opción enterprise de empresa. Entonces la personal vemos de que nada más nos permite escoger la contraseña. Entonces, por ejemplo, miremos de que únicamente me pide, digamos, la contraseña. Y si por ejemplo ya para WAP 2 Enterprise digamos, nos piden otro requisito, y es más que todo si tenemos algún tipo de servidor, en este caso Radius, de autenticación en nuestra LAN. Entonces va a buscar ese servidor. Por ejemplo, aquí vemos de que nos diga cuál es ese servidor Radius. Entonces es más que todo la diferencia entre el personal y enterprise, lo que deben de colocar aquí. Nos dice que dejemos el modo de encriptación AES y establezco una contraseña, se llama ISA Secret. Entonces la que vamos a colocar aquí es ISA Secret. Luego nos pide que guardemos cambios. Ok, guardamos cambios. Aquí cambiar la contraseña predeterminada para configurar a router Linksys. Esa es la de administración, lo que les estuve diciendo, de que aquí donde nos dice administración, esta contraseña es la de admin. Entonces la idea es que se la cambiemos por si otra persona sabe configurar este tipo de equipos, no se la dejamos tan fácil para entrar a nuestro equipo. Debemos colocarle, veamos, el mismo. Aquí le dejamos el mismo usuario admin y la nueva contraseña es ledmain. Ok, entonces ahí, bueno, aquí es la contraseña ledmain y vemos que por ejemplo es admin. Cambió, entonces ya vemos de que cambió esa parte. Tenemos también la parte de configurar y verificar el acceso al cliente inalámbrico. Entonces ya vamos a la laptop como tal, aquí a la laptop que tenemos. Aquí nos piden, por ejemplo, de que no tenemos digamos ese tipo de conexión inalámbrica. Entonces debemos de colocarla, debemos de apagar esto y coger una que dice Linksys WPC 300N, es la que debemos de configurar aquí. Lo encendemos, vamos a desktop y en PC Wireless es donde debemos seguir. Aquí nos dice todo, PC Wireless, y hagamos o tratemos de identificar en este caso mi red doméstica y le demos Connect, aquí Connect, para poder acceder. Entonces si le damos aquí en Connect, le damos refresh, esperemos a que realice el escaneo como tal. Aquí vemos que encuentra y le damos Connect. Me pide una contraseña que fue la que colocamos acá arribita, ISA Secret. Y le vamos a darle Connect. Aquí y vemos de que aquí nos dice que ya estamos conectados exitosamente. Y como verificamos es que ya aparecen las líneas estas aquí. Veamos si vemos de que me entregó la .6. Entonces también podemos gestionar este equipo desde aquí, la 172.31.1.1. Vemos que me pide admin y me pide, esa fue ledmain, si no estoy mal, recordemos es ledmain.
create main, listo. Entonces de esta forma podemos gestionar esta parte y poderle darle acceso hacia una red. Entonces nos dice verificar conectividad entre el portátil y el host, que hacer un ping desde el Linksys hacia la computadora portátil y ping desde el host hasta la computadora portátil. Vemos de que él me entregó la .5. Vamos a ver si podemos llegar 172.31.1.5. vemos que si obtenemos respuesta y viceversa. Hagámoslo ahora desde el PC. Me entregó la 6, el ping a la 172.31.1.6. entonces ya tenemos respuesta. Bien, de esta forma es que se configuran o podemos configurar la parte del Linksys. Aquí la puntuación total, espero que sea un 100. Quiero de pronto que vean esta parte, lo que sé de este curso. Aquí en la parte de wireless, que podemos hallar la seguridad por, digamos, el filtrado de la MAC, cuáles son, o digamos, con las que yo quiero que tengan acceso. Entonces es fundamental esta parte porque le colocamos más seguridad. Bueno, esto es lo que escogimos. ¿Qué otra cosa? Por aquí podemos, la parte de setup. Esto no está habilitado aquí en este packet tracer. Los security, firewall, la VPN. La administración, que ya lo cambiamos. Aquí lo podemos hacer si de remotamente queremos acceder hacia estos equipos. Bien, este estado, digamos, es la recopilación de todo lo que está configurado, pero sí quería que vieran esta parte del filtrado de las direcciones MAC, que es lo que nos dicen de que excede este curso. Bien, entonces espero que haya sido de gran ayuda. Seguimos con los siguientes capítulos. Para el punto 11.6 resumen se desglosa el punto 11.6.1 resumen y vamos a analizar el ítem 11.6.1.1 proyecto final, diseño y armado de una red de pequeña empresa. Entonces veamos qué nos ofrece Cisco para este proyecto final. Bien, este es el proyecto final, diseño y armado de una red de pequeña empresa. Entonces veamos un poco los objetivos, el cual es explicar la forma en que se crea, se configura y se verifica una pequeña red de segmentos conectados directamente. Aquí vemos que los estudiantes deben demostrar que saben cómo diseñar, cómo configurar, verificar y hacer segura una red muy pequeña. También hay que tener en cuenta el registro y la presentación, que son componentes fundamentales para este proyecto final. Un poco de información básica. Aquí nos dice que nos conviene realizar esta actividad por lo menos en grupos de 2 o 3 estudiantes. Vamos a diseñar y armar una red desde cero. Esto es muy sencillo. Aquí lo que nos piden es el diseño. Debe incluir como mínimo. No quiere decir de que ese sería, digamos, el proyecto como tal, un router, un switch y una PC, que debemos de configurar completamente la red y utilizar IPv4 o IPv6. Vemos de que debe incluirse la parte de sus redes como parte del esquema de direccionamiento. Recuerden VLCM. Revisar la red mediante por lo menos 5 comandos show y proteger la red con SSH, contraseñas seguras y contraseñas de consola. Entonces esto en realidad es muy sencillo. Ya ustedes a través de estos 11 capítulos que me estuvieron acompañando ya deben de saber toda esta parte.
Bien, los recursos necesarios son Packet Tracer, tabla de evaluación creada por el estudiante por el grupo que va a evaluar la asignación. La reflexión, ¿cuál fue la parte más difícil de esta actividad? Esto lo deben definir ustedes. Y por qué piensa que el registro de la red es tan importante en esta actividad y en el mundo real. Entonces yo creo que ya en infinidad de veces le he dicho por qué esto es importante, la documentación. Ya queda por parte de ustedes, ya de forma más técnica, indicar por qué es importante esta parte. Entonces espero que les vaya muy bien esto. Hasta aquí los acompaño con este currículo. Pidan ayuda si en el momento no saben, devuélvanse a los videos, pidan ayuda a su instructor si se les presenta algún inconveniente. Y espero que haya sido de gran utilidad esta parte de los 11, este es el capítulo número 11 del currículo 1. Ya estamos terminando lo que es esta actividad. Para el ítem 11.6.1.2 Packet Tracer reto de habilidades de integración, entonces veamos qué nos ofrece Cisco para este reto de habilidades. Bien, este es el PDF que nos muestra este ítem. Vemos la topología muy sencilla como tal, un PC, un router y un switch. Este es muy sencillo, una tabla de direccionamiento que debemos de colocársela nosotros. Veamos un poco la situación. Vemos que el administrador de red le solicitó que prepare un router para una implementación antes de que se pueda conectar a la red. Se debe habilitar las medidas de seguridad. En esta actividad vamos a encriptar, a configurar las contraseñas de forma segura. Vamos a configurar SSH para obtener acceso remoto y demostrar que puede acceder al router desde un PC. Entonces esto ya lo hicimos, es muy sencillo. En realidad yo como instructor no colocaría este tipo porque para evaluar o para hacer el capítulo final está la recopilación de muchas, digamos, actividades que hemos hecho que podríamos hacerlo un poco más difícil o no difícil, un poco más, por decirlo así, sustancial para que el estudiante pueda aprovechar todos esos laboratorios que hicimos y todas esas pruebas que también realizamos. Pero en realidad es un resumen de lo que hemos hecho. Este capítulo prácticamente es teórico. Bueno, me refiero al currículo, prácticamente es teórico de saber un poco cómo se mueve este mundo del networking. Entonces son configuraciones esenciales ya con el currículo 2 cuando veamos los protocolos de enrutamiento, veamos también parte de VLANs. Entonces ya se vuelven las topologías un poco más complejas y de seguro que vamos a aprovechar mejor el tiempo con ustedes. Entonces aquí en los requisitos es lo que nos piden, léanlo y realícenlo. Eso es muy sencillo, no es más nada que realizar. Entonces este reto de habilidades de integración, espero que saquen un 100, con solamente verlo deben de sacar un 100. Para el ítem 11.6.1.3 resumen, entonces vamos a hacer un breve resumen inclusive sobre este capítulo. Vemos que para cumplir con los requisitos a los que los usuarios, incluso las redes más pequeñas, vemos de que requieren algún tipo de planificación y un tipo de diseño, que eso es lo que realizaron ustedes en los dos ítems anteriores. Vemos de que esta planificación asegura que se considere debidamente todos los requisitos, factores de costos y opciones de implementación. En esta parte les dije que todo no era color de rosa, como lo hacemos en el simulador, que escogemos un router o escogemos un switch y bueno, a configurar y que nos dé ping. ¿No? Hay que ver todo en materia de costos, en materia del tráfico que está pasando por esos equipos que están utilizando nuestros usuarios finales. Entonces espero que tengan
buena o le den bastante importancia a esta parte, porque en el mundo real se utiliza mucho. También vemos la parte de la confiabilidad, la escalabilidad y la disponibilidad son partes importantes del diseño de una red. Esto ya lo vimos en la teoría y le dedicamos buen tiempo. También vimos que para admitir y ampliar una red muy pequeña se necesita estar familiarizado con los protocolos y las aplicaciones de red que se ejecutan en ella. Debemos de saber qué clase de tráfico se está moviendo en nuestra red. Vemos de que esos analizadores de protocolos permiten que los profesionales de red recopilen información estadística sobre los flujos de datos, con el tráfico en una red rápidamente. Entonces, a través de Wireshark lo estuvimos analizando, podemos detectar qué protocolos se están moviendo en nuestra red. Y así podemos hacer ciertas estadísticas, como les dije, de quizás en horas pico, donde podemos aumentar el ancho de banda para que estos tienen que ver más que todo con la calidad de servicio, pero esto excede, este currículo inclusive excede lo del CCNA. Pero bueno, lo importante es saber que existe y que se pueden realizar. Vemos también que los protocolos más comunes que podemos encontrar en una red pequeña incluyen DNS, Telnet, SMTP, POP, DHCP, HTTP y FTP. Entonces estos son los protocolos que deben de saber que por lo menos se van a topar en un ambiente real. También vemos de que es necesario tener en cuenta las amenazas y vulnerabilidades de seguridad al planificar la implementación de una red. Entonces recuerden la parte de cuando veamos los virus, también tenemos como los caballos de Troya, los gusanos. Entonces todos esos software maliciosos que se introducen en nuestra red la estarían afectando y degradando tanto los servicios como los procesos. Todo esto hay que tenerlo pendiente también. También recuerden la manera más eficaz de mitigar un ataque de gusanos consiste en descargar las actualizaciones de seguridad del proveedor del sistema operativo y aplicar parches a todos los sistemas vulnerables. Otra recomendación que debemos tener en cuenta es que debemos de proteger las redes contra los ataques de red. Vemos de que estos ataques se pueden clasificar en 3 categorías principales. Tenemos el de reconocimiento de acceso y el de denegación de servicio. Entonces aquí nos dicen varias maneras para proteger la red contra un ataque. Por ejemplo, los servicios de seguridad de red, de autenticación, autorización y contabilidad, recuerden la sigla AAA, el cual proporciona el marco principal para configurar el control de acceso a los dispositivos de red. Entonces recuerden la parte de para controlar de quién permite el acceso a la red, eso es autenticar, debemos de quién se autentica, para controlar las personas que pueden hacer mientras se encuentran allí, esto es autorizar, y para observar las acciones que realizan mientras accede a la red, esto es contabilizar. Entonces eso es un poco de lo que vimos con AAA. También estuvimos hablando del firewall, que es una de las herramientas de seguridad más eficaces disponibles para la protección de los usuarios internos de la red contra amenazas externas. Vemos que este firewall reside entre 2 o más redes y controla el tráfico entre ellas, además de evitar el acceso no autorizado. También recuerden que lo encontramos a nivel de software y a nivel físico, este tipo de cortafuegos, que sería la traducción en español. Tenemos también, para proteger los dispositivos en una red, es importante utilizar las contraseñas seguras. Además de acceder a los dispositivos de red de forma remota, se recomienda habilitar SSH en vez del protocolo Telnet, que no es seguro. Esto estuvimos haciendo o viendo un laboratorio
sobre que demostramos que a través de Wireshark, si utilizamos Telnet, podemos ver toda la configuración, tanto contraseñas como los usuarios, pero con SSH habilitado no permite o no le dejan facilidad al atacante de descifrar este tipo de configuraciones. Bien, también estuvimos viendo de que cuando ya la red se encuentra implementada, vemos de que el administrador debe poder supervisar y mantener la conectividad de red, que existen varios comandos para este fin. Entonces vemos de que para probar la conectividad de red a destinos locales y remotos utilizamos el comando ping, telnet y traceroute. Entonces también estuvimos haciendo bastantes laboratorios sobre esto, inclusive alrededor de cuando empezamos la parte de ICMP. Entonces ya veíamos cómo se maneja esta parte de estos protocolos. Otro comando importante que estuvimos analizando mucho es el comando show version, puesto que nos muestra información crucial del sistema. Vemos de que este nos sirve para verificar y resolver problemas de algunos de los componentes básicos del hardware y software que se están utilizando durante el proceso de arranque. Entonces es fundamental saber o interpretar qué nos arroja este comando. Otro comando que estuvimos viendo y que se utiliza para ver la información de todas las interfaces de red en un router es el comando show IP interface. También podemos utilizar el comando show IP interface brief, que nos muestra un resultado más abreviado del comando anterior. Por primera vez conocimos la parte del CDP, que es el Cisco Discovery Protocol, el protocolo de descubrimiento de vecinos de Cisco. Vemos de que sabemos que es exclusivo de Cisco, no otro proveedor no lo posee, o si lo posee lo tiene con otro nombre. Vemos de que este se ejecuta en la capa de enlace de datos. Recuerden que este es capa 2 del modelo ISO-OSI. Debido a que este protocolo CDP funciona en la capa de enlace de datos, es posible que dos o más dispositivos de red Cisco como router que permiten distintos protocolos de capa de red obtengan información de los demás, incluso si no hay conectividad de capa 3. Entonces, aunque no tengan digamos un direccionamiento IP configurado como actúa en capa 2, por lo menos nos puede traer el nombre y otras características como la plataforma del dispositivo que esté conectado. También estuvimos analizando los archivos de configuración del iOS de Cisco. Recuerden el startup config o el running config, que se pueden archivar. Esto con el fin de tener un backup o tener una copia de seguridad de estos archivos que son fundamentales. Vemos de que se pueden guardar en un archivo de texto o se pueden almacenar en un servidor TFTP. Esto ya quedó claro, fue uno de los últimos laboratorios. Inclusive hicimos una copia del iOS de un 1841 en un ambiente real y también en simulación. También pudimos ver que algunos modelos de router también tienen un puerto USB y que se pueden crear copias de seguridad de un archivo en una unidad USB. Por último, estuvimos analizando de que no solamente las redes se limitan a pequeñas empresas o a grandes organizaciones, también lo vemos en un entorno de hogar. Vemos de que una red doméstica es muy similar a una red de una pequeña empresa. Sin embargo, la mayoría de estas redes domésticas no requieren dispositivos de gran volumen como unos routers y unos switches que se encuentren de manera dedicada. En lugar de esto, la mayoría de las redes domésticas utilizan un único dispositivo multifuncional. Recuerden cuando veíamos ese router que tiene
o sea, él mismo vendría siendo como un AP, que es un punto de acceso inalámbrico. También tiene un módulo switch y cumple las funciones de capa 3 de enrutamiento. Entonces vemos de que es funcional y es muy esencial para, digamos, esos operadores que brindan servicio a las casas, hacia los hogares. Estuvimos analizando también la parte inalámbrica, cómo habilitar la conectividad inalámbrica, que se debe configurar el modo inalámbrico, recuerde, del estándar 802.11, sus derivaciones A, B, G, N. Se debe configurar también un SSID. Vemos también el canal DRF y cualquier mecanismo de encriptación de seguridad deseado. Este es el resumen de este capítulo. Como pueden ver, hemos completado todo lo que compete al currículo número 1. Más adelante voy a dar una serie de recomendaciones o a recomendar un libro que es importante, porque no solamente debemos de basarnos en lo que nos dice este currículo. Existe mucha información detrás de las 7 capas del modelo óseo, muchísima. Inclusive aquí por ejemplo le dedicamos alrededor, podría decir yo un ejemplo, el protocolo Ethernet, le dedicamos alrededor de unas 10 diapositivas, por así decirlo. Y este libro que voy a recomendar le dedica casi 100 páginas, donde habla sobre los inicios. Y es fundamental que sepamos todo esto. Me ayudó mucho para la certificación y para enseñarle a mis alumnos sobre toda esta parte de las 7 capas del modelo OSI, cómo suben, cómo bajan, las PDU, todo lo que tiene que ver con los datos, desde la capa de aplicación como hasta la capa física. Entonces es importante, es mi recomendado. Quizás cuando inicio un capítulo digo de que voy a basarnos en libros o experiencias de vida. Entonces experiencias de vida sí he dicho muchas que de pronto han pasado en mi trabajo o me han pasado en la vida cotidiana mía. Y ahora sí voy a recomendar un libro que ojalá y tengan la oportunidad de adquirirlo y ojalá tengan la oportunidad de leérselo. Bueno, aquí ya nos encontramos. Este es mi libro recomendado, Redes de Computadoras, de Andrew S. Tabermau, en la 4ª edición. Aquí tenemos un link en el cual podemos descargarlo, es un PDF. Entonces ya es un poco, si lo vemos en la época actual, es un poco antiguo este libro, pero no pierde la esencia. Se van a dar cuenta cuando logren entrar a esta página. Entonces, más que todo hablan sobre esas 7 capas del modelo óseo. Como les dije, inclusive le dedican hasta 50, 60 páginas a Ethernet. También otras tecnologías de capa 2 también le dedican bastante tiempo, que es mucha información que el currículo de Cisco no nos muestra. Entonces, estudiantes que están viendo estos videos, les doy la recomendación que no se limiten. No piensen de que lo que aprendan con Cisco es, digamos, todo lo que se conoce, o inclusive es, digamos, el monopolio que intenta incursionar este proveedor. No, hay otros equipos, hay otros proveedores que también de muy buena referencia. Inclusive pongo el ejemplo, de pronto Windows es el más usado, pero Linux, dicen los expertos que es mejor y que no se diga nada de Unix, perdón, que la mayoría de los servidores fuertes o que almacenan grandes
volúmenes de información están en estos dos sistemas operativos y no en Windows. Entonces, lean, este currículo de Cisco es muy fundamental porque nos da, o digamos es el proveedor con el que podemos iniciar, o digamos que tiene una academia en firme a nivel mundial de cómo aprender redes. Pero esto no quiere decir de que debemos limitarnos a todo lo que se nos enseña ahí, porque la mayoría de lo que nos enseñan aquí son protocolos propios. Pongo el ejemplo de IGRP, que es el que vamos a ver en el currículo anterior, y pongo el ejemplo de CDP, que es el que vimos en este currículo, pero también nos muestran algunos estándares abiertos a nivel de protocolos de enrutamiento como SPF, como RIP versión 2. Entonces no es tan malo. Con esto no estoy diciendo de que lo que nos presenta Cisco es malo, no, inclusive es una buena herramienta. Igual esas certificaciones que obtenemos a través de Cisco nos abren mucho el camino hacia lo laboral, hacia lo profesional. Lo que les quiero dar a entender es que no solamente esta información nos sirve para nuestra vida cotidiana y aprender de redes, sino que en internet inclusive hay otros autores que no son precisamente de Cisco, pero sí trabajan arduamente para que nosotros estemos informados sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de internet o de networking, como quieran llamarlo. Entonces, no quiero que vean este libro como, digamos, algo de lo antiguo, sino que le saquen el mejor provecho posible, porque muchas de las cosas que están ahí todavía no han cambiado. A nivel de capa de aplicación, sí, eso digamos que es la capa que evoluciona más rápido, pero así también lo deben de hacer las otras capas. Pero sí hay ciertos protocolos que, si bien todo lo que vemos en este libro todavía están, se han adicionado, por así decirlo, unos complementos que están en la actualidad y que de pronto ahí no se menciona, por ejemplo el TCP, pero que nos sirve mucho para la teoría y estar informados sobre todo de los inicios de este tipo de protocolos. Bien, así lo van a encontrar. Esta es la cuarta edición. Digamos es la carátula de este libro. Entonces espero que le saquen el mejor provecho posible. No se lo van a leer de un solo, porque trae alrededor de unas 460 y tantos de páginas, pero sí los invito a que por lo menos semanalmente se enteren de cada capa. Por ejemplo, la semana 1 pueden estudiar a fondo la capa 1, inclusive en comparar con lo que nos dice Cisco. La semana 2 la capa 2 y así sucesivamente. Entonces en el link, yo lo tengo físicamente, pero en el link aparece todo el libro, lo verifiqué y están las 460 y tantos de páginas. Entonces simplemente dedicarle tiempo, y no es más que nos veamos en el próximo currículo, el número 2. Espero de que hayan tenido una buena experiencia con estos videos. Como siempre espero una buena calificación, y si no, que me dejen saber qué están pensando para así mejorar. Y la idea es que tengamos un feedback o tengamos una retroalimentación, aunque no nos veamos físicamente o no les esté dando clase a los que están viendo todos estos videos. Bueno, ya tenemos una relación a través de YouTube, a través de todos estos videos, y espero sus comentarios, ya sean buenos o malos. Y por ahí dicen de que la crítica constructiva es mejor porque te ayuda a mejorar. Entonces espero todos esos comentarios, todos esos likes y la idea es que se suscriban para que me sigan dando ánimo para seguir subiendo este tipo de videos.